Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Bueno, buenas tardes también para aquellos que a través de por medio de este medio quieren iniciar ese proceso también y continúan ese proceso del CAE en la formación. Y estamos mirando el discípulo en el Evangelio de Mateo. Hoy quisiera compartir con ustedes el capítulo 8, el versículo 18 al 21, donde inicia un texto muy hermoso de aquellos que buscan seguir al Señor. Dice el texto así: Jesús, al verse rodeado de tanta gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla del lago. Entonces llegó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las raposas tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde ni siquiera reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando ese texto del evangelista Mateo, quisiéramos hoy compartir ya el cuarto tema de lo que vamos en este seguimiento, en este discipulado según el Evangelio de Mateo. Primero, hay unas características que uno debe tener en cuenta. El seguimiento es una actitud cristiana que parte de una manera individual como también de la comunidad. Hacia allá me tiene que llevar el discipulado, hacia tener un seguimiento que la decisión la toma, un llamado que me hace Dios a mí, pero que también me tiene que llevar a la comunidad. El tema del seguimiento está presente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Se va a prolongar a través de toda la historia de Israel, y Dios va haciendo un llamado a los profetas, a los patriarcas, a los discípulos, y nos vamos a dar cuenta de cómo es ese seguimiento. Pero hay unas características. Primero, Dios es quien llama. No simplemente es una actitud personal de yo comenzar a seguir o una decisión personal, sino es un llamado, es una invitación del Señor. Y esa invitación tiene también una respuesta. Pero esa invitación me debe llevar a algo, a una docilidad, a una entrega, a algo que me permita que el mismo Señor sea el que vaya conductuando mi vida, vaya direccionando mi vida. Yo me deje moldear, muy cierto lo dice el apóstol cuando habla de que somos barro en las manos del alfarero, que nos dejamos moldear por ello. Esa docilidad que vamos a recibir es a través de la palabra. Mateo quiere, a través de los textos, de los sermones que dirige su evangelio, permitir que la persona o el discípulo se vuelva más dócil a la palabra del Señor, y en esa docilidad vamos a volvernos más exigentes a la misma palabra de Dios. El mismo Señor en el evangelio de Mateo nos va a ratificar. Él no viene a abolir la ley y los profetas, viene a darle plenitud. Por eso el evangelista Mateo lo que busca presentar es darle una plenitud a la ley, y esa ley que es plena, para que el discípulo se deje conductuar, se deje llevar, se deje guiar, y en medio de esa docilidad logre encontrar algo muy lindo, y es esa relación del discípulo con la persona de Jesucristo, que es el Maestro. Mateo, de una manera muy característica, va a decir que Jesús es el Maestro. O sea, el Maestro, Jesús lo presenta como el nuevo Moisés. Jesús es el dador de la ley. Jesús es el que está en el monte. Jesús es el que enseña al pueblo. Con una actitud de discípulo que debemos tener nosotros. Una actitud de discípulo. ¿Cómo debes tener la actitud de discípulo? Primero, una actitud abierto, pleno, a no encerrarnos, sino por el contrario, con una apertura. No volvernos legalistas, sino permitir por el contrario que esa ley que el mismo Jesús nos está enseñando, haciéndonos dóciles, nos haga abiertos, y abiertos con un corazón dispuesto a ver la manera de obrar del Maestro, de la misma manera como obra el Maestro, y a seguir el camino que el mismo Maestro nos está presentando. El Maestro que enseña, el Maestro nos guía. Mire lo bonito de poder sacar ciertas características de este texto del Evangelio de Mateo que hemos escuchado, del capítulo 8, como el Jesús que nos llama a una decisión que debemos tomar nosotros, una decisión que somos nosotros los que damos la respuesta. Él no nos está obligando, pero nosotros sí podemos tomar esa decisión de poder seguir al Maestro.
un abandono total, un abandono en sus manos, un abandono en su presencia, un abandono totalmente en su amor, un abandono en su bondad. Un seguimiento que lo debemos de hacer desinteresadamente. No es buscar simplemente por un interés propio que nos mueva, sino el interés propio es el Maestro, el Señor. Una radicalidad, porque en medio del texto presenta que debemos aprender a ser radicales. Y también de la misma manera lo que busca es presentar una disposición, que el discípulo esté siempre dispuesto a lo que quiere también el Maestro para él. En todo seguimiento podemos y lo mostramos que Cristo termina siendo la característica fundamental de la vida cristiana. Pero esta característica nos debe llevar a un dinamismo de la fe, no una fe quieta, no una fe de legalidad, no una fe de cumplimiento, no una fe insípida, no una fe sin valor, sin sazón, sin luz, sino una fe que verdaderamente vaya siendo dinámica mi fe y dinámica también esa relación con el mismo Jesús. Ese seguimiento no es una simple admiración, porque es que lo que menos quiere el Señor es que lo admires. Lo que Él busca y lo que Él quiere es que en ese movimiento y en ese cambio continuo, por tanto, usted o yo, como discípulos, nos vayamos acercando también al Señor, hasta en el mismo dolor y en el mismo sufrimiento, que logremos entender y darnos cuenta que el Señor está presente y se hace presente en la misma tragedia del ser humano. Y descubriendo eso, nos damos cuenta de que estamos siguiendo al Señor en plenitud, con una apertura y una docilidad siempre presente. También es verdad que ese seguimiento nos va a llevar a algo, no tan solo al dolor, sino a descubrir la resurrección y el gozo de la presencia de Cristo vivo y resucitado en medio de nuestras vidas. No nos podemos quedar simplemente con el dolor y la tragedia, sino que también, por el contrario, el discípulo debe comenzar a descubrir la resurrección y el gozo, ese sentimiento que se despiertan en el seguimiento de perfección al Señor. Y una perfección misma que lo que busca es que nos identifiquemos plenamente con Jesús. El evangelista Mateo tiene una intención de que nos tomemos la decisión de un propio seguimiento, de que Jesús coloque unas características, de que el esfuerzo nos deba hacer unos verdaderos discípulos de Cristo. Ojalá también podamos llegar a meditar que si es el Señor el que habla, que si es el Señor que nos llama, que si es el Señor en el cual nos abandonamos, podamos meditar nosotros a sí mismos si verdaderamente seguimos a Jesús, si verdaderamente le creemos a Él, si verdaderamente permitimos que Él haga docilidad o nos vaya moldeando a nosotros, si Él nos va mostrando el camino, nos va direccionando la vida y nos va mostrando un camino de perfección por medio de su ley. Que esa ley tan perfecta y tan divina también te encamine a ti. Simplemente unas preguntitas como para que las medites allá donde te encuentras. ¿Conocemos a quién seguimos? ¿Conoces verdaderamente a Jesús? Respóndete siempre tú mismo todos los días. ¿Lo conoces? ¿Lo sigues porque lo conoces? ¿O simplemente es un afán apresurado, sin sentido y sin darte el placer de conocerlo? ¿Estamos dispuestos a seguir el camino que presenta Cristo? Con lo que venga, con las cosas buenas, como también con las difíciles, con los momentos adversos y con los momentos de triunfo, con las pérdidas y con las ganancias, con el dolor, pero también con la alegría de poder descubrir. Y hay disposición en el corazón para seguir a Cristo. Que siempre tengas una disposición y una apertura. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz noche. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.